Manuel González, director de Transporte y Tránsito, quien nos hablará sobre las perspectivas del transporte de carga y sistemas masivos de transporte de pasajeros. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me complace mucho poder acompañarlos en esta jornada en el Congreso de Fedelicing y presentarles excusas. El señor ministro de Transporte no nos pudo acompañar con ocasión de quebrantos de salud, estuvo recientemente hospitalizado y el viceministro está cubriendo algunas funciones precisamente que él estaba por desarrollar, de manera que pues les ofrezco excusas y bueno, muy complacido igual de estar aquí con ustedes y de compartir un poco. Básicamente lo que queremos compartirles es en lo que hemos avanzado como gobierno y particularmente el sector del Ministerio de Transporte, que tiene todo lo relacionado, competencia en todo lo relacionado con el transporte en el país, transporte de carga y las diferentes modalidades. Y queremos… Quiero hablar básicamente de tres aspectos que resultan importantes en un escenario como este. Lo que hemos venido trabajando y desarrollando en materia de logística, infraestructura y competitividad. Y eso es básicamente el diagnóstico de cómo estamos y cómo el país ha venido avanzando en este aspecto. Y lo segundo es hablar un poco de las acciones que hemos emprendido en este ciclo de gobierno, a lo largo de este gobierno que inició en el año 2010, y posteriormente cerrar un poco esto hablando del esquema de libertad vigilada, que es un esquema muy importante para garantizar que efectivamente las relaciones económicas en el sector transportador sean las más sanas. Colombia particularmente no se encuentra en una posición privilegiada en términos de desempeño a nivel global. En Latinoamérica no ocupamos un lugar privilegiado en nuestro desempeño con base en los costos asociados al sector transportador. Eso nos está ubicando particularmente en el puesto número 94 en un ranking de aproximadamente unos 160 países. Y lo que observamos en esas curvas es que a nivel global los países con mayor desarrollo como Alemania han logrado hacer esfuerzos y que se han reflejado en la reducción en los costos de operación del transporte. Eso finalmente tiene una incidencia directa en el costo de los productos finales. Nosotros necesitamos trabajar en pro de eso y para eso es necesario que sigamos trabajando y apostándole a mejoras en el desempeño logístico de nuestro país, en mejoras en infraestructura sí, en mejoras en la operación logística también, pero indudablemente que nuestro marco regulatorio permita que el desempeño de la operación del transporte de carga en nuestro país, particularmente hablando de este sector, sea el mejor. Y eso nos va a llevar a ubicarnos mucho mejor en una tabla en la que realmente en el puesto 94 pues no podemos quedar satisfechos. El costo de la logística hoy en el país refleja lo que el producto final en su precio le representa el transporte. Transportar un producto en Colombia tiene una incidencia de aproximadamente el 15% en el valor del producto final. Un 15% es sumamente representativo cuando el core del negocio de un productor no es propiamente llevar la carga, movilizar la carga por las vías nacionales. Esa reflexión es la que ha motivado que tengamos que emprender inversiones importantes en infraestructura vial para cortar tiempos y por ende reducir los costos. Pero también apostarle a mejoras logísticas para garantizar que el desempeño de la operación de transporte de carga en nuestro país sea la más eficiente o mucho más eficiente. Estados Unidos, que sería nuestro referente para este ejercicio en este caso, el valor final de los productos solamente se ha afectado por un 8.7%. Nosotros tenemos aproximadamente un 7% de costos adicionales en el valor final del producto. La composición que ustedes ven a continuación es la que motiva a que el sector transportador, el sector transporte, el Ministerio de Transporte como órgano rector de la política, tome medidas.
En esta distribución lo que observamos es que el mayor peso asociado a los costos logísticos está básicamente reflejado en el transporte, el 5.5%. Esto tiene que ver, sí, con lógicas de mercado, indudablemente, pero también tiene mucho que ver con la infraestructura. La infraestructura a lo largo de estos casi 8 años ha recibido una inversión superior a la inversión que se ha venido desarrollando en los últimos 15 años en el país. Y esto es sumamente importante, pero no es un esfuerzo aislado, hace parte de una política de Estado que procura mejorar nuestros indicadores de desempeño y de calidad, y sobre todo nuestros indicadores para garantizar que podamos ser competitivos en el resto del país, pues con el mundo, en el resto de la región latinoamericana, corrijo, y en el mundo entero. Estos son una muestra que refleja el esfuerzo que tenemos que realizar en diferentes aspectos. A pesar de los avances tecnológicos que se han venido desarrollando en el mundo, y nuestro país no es la excepción, es sorprendente ver que tenemos un sector que ha sido, digamos, muy lento en incorporar tecnologías que mejoren la eficiencia. La distribución de carga en nuestro país, por ejemplo, se hace mayoritariamente en los vehículos que hacen el transporte por carretera, los tractocamiones. No por vías férreas, no tenemos un multimodalismo desarrollado con mucha fuerza, digamos que apenas estamos incursionando, pero ver esta gráfica nos hace pensar que tenemos aún que apostarle a herramientas tecnológicas que permitan un mejor desempeño. Solo la mitad de la flota de los vehículos que transportan mercancías en nuestro país, por ejemplo, hoy tienen sistemas de detección georreferenciado, que es la primera, digamos, barra que vemos en la presentación. Solo la mitad. Y esto nos hace pensar cómo se le hace seguimiento a la flota, cómo se puede administrar la flota en nuestro país, cómo se hace una optimización en el uso de los recursos que tenemos en el sector si ni siquiera sabemos dónde están. La georreferenciación, por ejemplo, es un instrumento valiosísimo en Europa y en Estados Unidos para aprovechar adecuadamente los equipos y poder hacer una planeación adecuada del transporte de la carga. Pero nosotros solo la mitad de la flota la tenemos con este tipo de dispositivos. Y eso ha hecho que empecemos a generar iniciativas tendientes a mejorar el uso de la tecnología en este sector. Las inversiones en materia de infraestructura lo que reflejan es que recientemente en el periodo 2002-2010 recibió particularmente inversiones de 2 billones de pesos, pero en el periodo 2007-2014 aproximadamente, pues, prácticamente 4 veces, una inversión de 3.5 veces más que lo que se había hecho en el periodo inmediatamente anterior. Pero la cifra realmente que a mí me gusta dar, más allá de lo que ha pasado en gobiernos anteriores, es este gobierno en materia de infraestructura ha hecho un esfuerzo tan importante que hoy tenemos inversiones que superan los 40 billones de pesos en infraestructura vial. Sumado con la inversión realizada en la infraestructura aeroportuaria, que es equivalente a más o menos unos 20 billones de pesos adicionales, corresponde a la inversión más grande realizada en infraestructura en nuestro país durante los últimos 15 o casi 20 años. Estamos hablando de más de 60 billones de pesos en inversión en infraestructura. ¿A qué le está apostando esto? A que podamos mejorar y optimizar el uso de nuestros corredores, a reducir los tiempos de transporte. Solo hasta este año tenemos en uno de los corredores viales más importantes de nuestro país, que es la vía hacia el Pacífico, la culminación de los tramos necesarios para tener el corredor entre Buenaventura y Mediacanoa, que es básicamente un punto muy cercano a Buga, con una conducción de doble calzada prácticamente en todo el tramo. Pero es una inversión que, si bien es cierto nos ha costado recursos, hoy está empezando a generar beneficios en términos de reducción de tiempo en el transporte de la carga y mejora desde luego en los indicadores de desempeño. Aquí hay un breve resumen de lo que se ha hecho en materia de infraestructura vial.
las vías de cuarta generación, lo que ha representado para el país algunas cifras significativas, más de 40 billones de pesos como se los mencionaba ahora, reducción en aproximadamente un 30% de ahorro de los tiempos de viaje, eso es sumamente importante también, pretendiendo hacer un uso más óptimo de toda la maquinaria, de la flota que tenemos a nuestra disposición y obviamente mejorar los tiempos de operación de las empresas exportadoras e importadoras. Un promedio de inversión que está más o menos para cada uno de los bloques o segmentos de 4G que se contrataron en el país de aproximadamente unos 11 billones de pesos, que ustedes los pueden apreciar rápidamente allí. Voy a pasar en estas diapositivas, son un poco más de infraestructura y lo que hemos venido desarrollando para garantizar la interconexión entre los diferentes corredores viales del país, que son básicamente los que nos conectan el interior del país con las costas. Vías para la equidad, son vías terciarias. Esto es, a pesar de no representar una suma equivalente a los 40 billones, sino una inversión del 10% realizada no en vías concesionadas o en vías que conectan los grandes corredores, sino en vías terciarias, representa una de las inversiones más importantes para interconectar nuestro país y garantizar que los productos elaborados por nuestros productores, por nuestros agricultores, por nuestros fabricantes tengan salida. 4 billones de pesos en más de 56 proyectos y 26 departamentos que garantizan interconectividad. Eso es lo que hoy se está haciendo. Y aún falta invertir mucho más, pero ya le estamos apostando a esto. Lo que hay que garantizar es que el ambiente sea propicio para que nuestro país sea competitivo, y la infraestructura ocupa un escalón fundamental en este propósito. Y eso es lo que hemos venido desarrollando. Pero nuestro sector no se basa únicamente en infraestructura y hay acciones de política pública necesarias que debemos emprender si queremos garantizar que el país siga por la senda o por el sendero del crecimiento en términos de competitividad. Y para ello hacemos alusión a decisiones de política pública que ya se han venido tomando. El COMPES 3547 que define la política logística en nuestro país. La logística en nuestro país está en etapa de crecimiento y desarrollo. Hasta antes de este COMPES no teníamos ni siquiera una brújula. Hoy tenemos aún dificultades para evacuar con rapidez la carga represada en un puerto como el de Buenaventura después de 22 días de inmovilización. Aún hay dificultades para que los vehículos puedan ingresar rápidamente a puertos, sacar la carga o descargar la mercancía que tienen. Aún hablamos de patios que no cumplen las características, aún hablamos de servicios logísticos que no cumplen con las condiciones para que podamos reducir los tiempos de operación. Aún hablamos de vehículos que están haciendo viajes para entregar la carga y que tienen que pasar 1, 2, 3 días y casi una semana sin poder descargar y sin poder hacer viajes, lo cual nos reduce el tiempo de rotación de los vehículos, se refleja en una pérdida para el propietario y les impacta directamente a ustedes, que son en buena medida los que apalancan la inversión en la adquisición de equipos. Eso nos está pasando, y nos está pasando porque necesitamos mejorar los tiempos logísticos y lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos una adecuada brújula, y en este caso la política logística plasmada en el COMPES 3547 nos ha trazado el camino. Pero tenemos que entender en dónde estamos para saber cuál es el objetivo que debemos alcanzar. La política de transporte de carga compilada en el COMPES 3489, que básicamente nos permite definir cuáles son los lineamientos de la operación del transporte en nuestro país, y particularmente el de carga, pasajeros y de carga desde luego, pero particularmente en este caso, para el caso que nos ocupa, de carga. Y el COMPES 3759, que define la política de renovación de nuestro parque automotor. Colombia, sin ser el del parque automotor más moderno, no tiene un parque automotor, digamos, muy moderno, muy actualizado. En nuestro parque automotor, si mal no recuerdo la cifra, está por el orden de los 19 años de edad de nuestro parque automotor. Y este parque automotor puede mejorar en su desempeño siempre y cuando las políticas de renovación de nuestro parque sean las adecuadas. Para eso se ha fijado, básicamente este gobierno ha planteado dos iniciativas que resultan exitosas
con base en pensando en el objetivo de renovar nuestro parque automotor. Una es promover la desintegración de los vehículos de carga que ya han cumplido un ciclo y que están operando con más de 20 años en nuestro país. La política de renovación de nuestro parque automotor. Y la segunda es la política de normalización de los vehículos que tuvieron un ingreso a nuestro parque de forma irregular. El objetivo de estos tres COMPES se puede resumir en lo que se encuentra allí plasmado: la modernización del sector, la profesionalización y la formalización, las mejoras en las prácticas logísticas, la reducción en los costos de operación, la regulación del mercado y la competitividad. Pero en general, lo que estamos apuntándole como gran objetivo es a la competitividad, teniendo no solamente vías que podamos utilizar con mayor rapidez, seguridad y facilidad, sino también equipos que puedan atender este mercado de exportación y de importaciones con mayor eficiencia. En eso hemos concentrado nuestro mayor esfuerzo. La dinámica en el transporte de carga hoy se ve reflejada por esta curva que ustedes tienen en el extremo derecho de la pantalla. Aunque está unido tanto el movimiento en términos de el movimiento tanto de carga como de pasajeros, y se ha hecho una evaluación para determinar cuántos puntos del PIB pueda llegar a representar eso en este momento, la mayor fluctuación que ustedes observan allí hace referencia al movimiento de carga en nuestro país. Las cifras lo que nos están indicando es que este sector en particular viene en un proceso de recuperación, es decir, en un proceso de ascenso, mientras que en el año 2016 nos representaba el movimiento mensual de carga un 7.99% o 7.99 puntos del PIB, hoy en enero de este mismo año representaba el 8,47%. Significa que este sector a lo largo de todo este año y por lo menos a lo largo de este semestre ha mostrado una mejoría notable. Pero tenemos que tomar decisiones que garanticen que efectivamente la senda de crecimiento se sostenga. Y eso son decisiones estructurales que se han venido tomando. La inversión que garantice el movimiento de carga de manera más eficiente en nuestro país, las decisiones de intervención en materia de soluciones logísticas y las políticas tendientes a la mejora de los equipos que hoy están prestando el servicio. Lo mencionaba hace unos minutos, nosotros tenemos que apostarle a las mejoras tecnológicas que garanticen que este sector pueda tener un desempeño en condiciones de operación más amigables entre los diferentes actores. Hoy nosotros tenemos herramientas que estamos integrando y procuramos que las mismas garanticen una operación sana en nuestro sector. El manifiesto de carga es un instrumento a través del cual se materializa la contratación de un servicio de transporte de carga entre un transportador, una empresa de transporte y el propietario de equipos. Hoy, lamentablemente, es un instrumento que ha sido vulnerado en sinnúmero de ocasiones por operadores que no desarrollan una actividad de manera legítima en este sector. Hemos identificado actitudes, comportamientos que reflejan o nos inducen a pensar que tenemos no solamente evasión de impuestos, sino también lavado de activos. Y a través de este mecanismo y en un trabajo conjunto con la DIAN y la UIAF se está fortaleciendo para que instrumentos de esta característica sirvan para garantizar que la operación de transporte en nuestro país sea una operación más limpia y transparente. Pero también la operación logística, particularmente en los puertos, queremos que sea mejorada y para eso hemos construido otro instrumento, como lo es el Insight, que es un mecanismo a través del cual podemos identificar cuál es la operación que se está llevando al interior de los puertos, en cargues y descargues, enturramientos, en la llegada de los buques, para que podamos a través de este tipo de instrumentos coordinar una mejora operativa en los diferentes terminales portuarios que tenemos en nuestro país. Y lo que hemos hecho es procurar integrar todas las plataformas tecnológicas que ha puesto a disposición el Estado, en este caso el Ministerio de Transporte, para que podamos, a través del observatorio de carga, fijar decisiones de política pública que mejoren el desempeño del transporte en nuestro país. Esa es la decisión que se ha tomado, aún apoyados, como lo mencionaba hace unos minutos,
en el COMPES que estableció la Política Nacional Logística, la integración de todos los sistemas y la creación del Observatorio Nacional de Logística. Nuestro país se vio afectado con el ingreso de vehículos de forma irregular. En los años 2004, 2006, más o menos hacia el año 2011, nos encontramos en un momento de gran crecimiento económico. Un país con un muy buen crecimiento económico, con una producción de crudo importante, con un precio de crudo atractivo y una motivación para los transportadores de comprar equipos que pudieran ser utilizados para el movimiento de esta carga y particularmente de crudo. El país tenía sobreoferta ya no de vehículos sino de carga. Era suficiente la carga pero insuficiente el número de equipos para movilizarla. Y las personas se motivaron a la adquisición de equipos, que seguramente muchas de las entidades que ustedes hoy aquí representan fueron los financiadores, e ingresaron equipos. Pero infortunadamente no todos los equipos que ingresaron cumpliendo los requisitos. En ese momento, en un país con sobreoferta de carga o con más carga por movilizar que vehículos para desplazarla, no se notaba y quizá muchos no le prestaron atención. Pero las cosas a partir del año 2012 cambiaron. A partir del año 2012 nuestro país empieza a crecer en menor proporción que lo venía haciendo en los años inmediatamente anteriores. Ese crecimiento mucho más moderado hizo que la capacidad instalada empezara a superar la carga necesaria por movilizar. Hoy, en el año 2017, hecho un balance del ejercicio de carga en el año 2016, encontramos que la carga movilizada en nuestro país fue de 250 millones de toneladas, pero la capacidad instalada, es decir, la sumatoria de capacidades de todos los equipos que tenemos en nuestro país, tendría la posibilidad de movilizar más o menos 400 millones de toneladas. Significa que tenemos una sobreoferta de vehículos de carga de aproximadamente 150 millones de toneladas. Eso es lo que ha hecho que este sector de transporte de carga en particular se comporte como se ha venido comportando. Fletes deprimidos, quienes manifiestan que no tienen viajes, personas que manifiestan que el generador abusa de su condición, que les paga menos, que no les paga los cargues y descargues, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos no es un problema de competitividad basado en si tenemos que recurrir a una tabla de fletes o no. La tabla de fletes existió durante muchos años y tampoco fue la solución para el sector transportador. Lo que tenemos es una situación de mercado y es así como lo hemos transmitido a los gremios. Si tenemos una situación de mercado, lo que tenemos que buscar es que el mercado se estabilice. Si lo que hay es más vehículos que carga por movilizar, entonces necesitamos acercar los dos extremos para que tengamos un número de vehículos similar al número de carga por movilizar. Y la única manera es entendiendo que hay propietarios de equipos que deben salir del mercado. Salir dignamente sí, pero hay equipos que tienen que salir del mercado. Y en eso no nos podemos engañar. Al menos en lo que compete al Ministerio de Transporte, que es el órgano rector de la política asociada al transporte de carga en nuestro país, esa es la responsabilidad que le asiste. El crecimiento económico, los números en materia de producción de nuestro país compete a otras carteras. Pero a lo que a nosotros nos asiste, tenemos que tomar medidas en este asunto. Y una de las decisiones que se tomó de parte del ministro Rojas fue que se diseñara una política de normalización. Una política de normalización que no había querido ser abordada por otros gobiernos ni por otros, digamos, ministros. En el año 2011 nos fue notificado un fallo, y digo nos fue como ministerio, de un fallo para que se establecieran mecanismos de normalización de la matrícula de aquellos vehículos que han ingresado de forma irregular al país, al parque automotor. Y solamente hasta el año anterior, año 2016 y el año 2017, bajo esta administración, se toma la decisión de crear el decreto 1514 y el decreto 153 y una resolución reglamentaria que es la 332, para establecer mecanismos de normalización y salida de vehículos de carga que se encontraban matriculados de forma irregular.
Hoy encontramos con certeza, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que un vehículo que debió ingresar cumpliendo un requisito como la constitución de una póliza, que seguramente ustedes conocieron, se dio entre los años 2005, 2006 hasta casi el año 2011. Esos vehículos constituyeron la póliza, ingresaron al parque automotor y esa misma póliza fue duplicada, triplicada y usada 4 o 5 veces para el ingreso de vehículos de carga en nuestro país. Pero no solamente ese fue el caso, hubo quienes tampoco cumplieron el requisito de desintegrar un vehículo y se falsificó un documento conocido como el certificado de requisitos o cumplimiento de requisitos para el ingreso de un vehículo y fue usado 2 o 3 veces también. Y en otras ocasiones se matricularon vehículos que ni siquiera tuvieron ni póliza ni certificado de cumplimiento de requisitos. Hasta la semana pasada recibimos un informe de entre los 250 organismos de tránsito del país. No hay una cifra cierta de cuántos vehículos puedan haber mal matriculados en nuestro país. No hay una cifra cierta. La responsabilidad de la matrícula no es del Ministerio de Transporte. La responsabilidad de matricular es de los organismos de tránsito. Hasta la semana pasada se venció el plazo para el reporte de muchos listados y 240 organismos de tránsito en el país respondieron menos de 10. Menos de 10 informando cuáles eran los vehículos que aparentemente tenían problemas en su matrícula. Hoy, a través de un estudio contratado por el Ministerio el año pasado y cuyo informe nos fue entregado también la semana pasada, en un solo organismo de tránsito con más de 5.000 vehículos, 2.400 de ellos tienen deficiencias en su matrícula. Un solo organismo de tránsito. Eso hace que tengamos que tomar medidas para garantizar que la salida de estos vehículos de forma irregular o la normalización a través de la desintegración de un vehículo viejo tome mayor valor y definamos un instrumento que garantice condiciones para que el mercado se pueda nuevamente estabilizar. Eso es lo que en este momento estamos haciendo. A un problema estructural, una solución estructural. Y eso es básicamente lo que hemos definido y que se ha conocido como normalización. En principio creímos que básicamente eran aproximadamente 10.000 vehículos que podían haber ingresado de forma irregular. Ya ustedes se podrán imaginar en un mercado total de 240 organismos de tránsito en el que solo uno tenía matriculados 5.000, ya encontramos más de 2.500, lo que puede llegar a pasar si abordamos muchos más organismos de tránsito. Pero esa es la tarea. Ahora, ¿a qué ritmo salen vehículos? Estaban saliendo vehículos por desintegración con fines de reposición, es decir, sale un vehículo e ingresa otro. Pero ¿cuántos vehículos más estaban ingresando de forma irregular? Era improbable que el mercado pudiera mantenerse en equilibrio. Y esto tiene como consecuencia automática que los vehículos que prestan el servicio no puedan rotar a la misma velocidad. Es inimaginable que un propietario de equipo que los busca y que quiere mecanismos de financiación para la adquisición de estos equipos espere que la productividad de su equipo esté asociada a la rotación de 5.3 viajes mensuales. El mes tiene 30 días y generalmente se turnan algunos conductores y la máquina generalmente no pide descanso, sino repuestos. Pero en 30 días, solamente 5,3 días en promedio, esa máquina está realizando viajes. Esto es el vivo reflejo de lo que mencionábamos ahora de un mercado sobreofertado. Muchos más equipos que mercancía por movilizar, lo que finalmente lleva a la pérdida de capital de los propietarios de equipos y puede representar eventualmente un riesgo para aquellas personas que, pues desde luego lo adquirieron. Esta política de normalización es una de las decisiones más importantes que se han tomado durante los últimos años en procura de darle un instrumento al sector que le permita rápidamente estabilizarse y poder volver a condiciones de equilibrio que le permitan al propietario tener una mayor rotación y asimismo acceder a la financiación de equipos si así lo quisiere. Esta identificación es el listado, el primer listado que publicamos. El primer listado que se publicó más o menos en el mes de marzo y tenía aproximadamente unos 1.013 vehículos que se consideraban mal matriculados.
La semana pasada publicamos más de 800 y esta semana que viene vamos a publicar el listado con base en el estudio que les comenté de aproximadamente unos 2.400. Nuestra meta es llegar al cierre de la próxima semana con un volumen de publicación, aparte de estos 1.000, de unos 5.000 más para tenerlos identificados y que podamos introducir una mejora en el sector. Estas son algunas medidas asociadas a la normalización, voy a pasarlas con mayor rapidez, porque quiero hablarles rápidamente de esto que es una estrategia muy importante. Todo esto que les he comentado tendiente a mejorar las condiciones de competitividad en nuestro país. Nuestro país tiene corredores que hemos denominado los corredores logísticos. Estos corredores logísticos son de vital importancia para la competitividad en nuestro país. De vital importancia porque necesitamos que tengan una operación sin ningún tipo de obstáculo. Para citarles un ejemplo, se requiere tener gerentes de corredores en los corredores denominados corredores logísticos para que seamos advertidos de cualquier novedad que se presente en la vía, para que podamos hacer una administración adecuada no solamente de la vía, sino de los actores que están haciendo uso de la vía. Y parte del papel de los gerentes logísticos es garantizar las adecuadas condiciones de funcionamiento, pero también garantizar la integración de los diferentes actores gremiales para que puedan explotar de una mejor manera este recurso que es una vía. Ejemplo, en el departamento del Valle del Cauca, donde se constituyó la figura por primera vez del gerente de corredor, es la persona que nos ha ayudado a que pese a las adversidades que tiene esta vía, se mantenga en una adecuada operación. Y es el enlace en el comité intergremial, con la ANDI, los empresarios de la región, para que se puedan tomar decisiones de cómo optimizar el uso de la vía y poder potencializar sus negocios o sus empresas. Eso es básicamente lo que están haciendo hoy los corredores logísticos. Tenemos en particular 7 en el corredor de Bogotá-Yopal, Medellín-Villavicencio, Bogotá hasta el Caribe, Bogotá-Caribe, Rumichaca-Caribe, Buenaventura-Bogotá, Medellín-Cúcuta, Bogotá-Neiva. Hay 7 gerentes en total contratados. Los gerentes son los que, como les mencionaba, no solamente van a administrar el corredor, sino que adicionalmente esperamos que sean el integrador en las mesas logísticas, en los comités regionales de competitividad. Ya el primer ejemplo de este ejercicio que inició en el Valle se dio con Celcovalle, que básicamente es el comité que integra los diferentes generadores, productores de la región, empresarios del transporte, para que puedan tomar decisiones de mejora operativa en el corredor logístico denominado entre Buga y Buenaventura, particularmente, que interconecta además la zona industrial en el Valle con la terminal portuaria más importante que tenemos, no solamente en la región, sino en el país. Y bueno, finalmente, algunas acciones rápidamente que hemos tomado en procura de mejorar nuestro desempeño logístico y mejorar y salir del deshonroso en el lugar 97 que tenemos dentro de todo el ranking de 160 países para determinar cuáles son los países con mejor desempeño logístico. Nosotros tenemos que optimizar nuestros recursos. En Bogotá se hizo la primera prueba piloto de cargues y descargues nocturnos. Cuando la ciudad duerme, tenemos el mejor escenario para hacer la operación de transporte de carga de nuestro país. De manera que en Bogotá se hizo la primera prueba piloto con muy buenos resultados y hoy hemos seleccionado 2 ciudades puerto como lo son Barranquilla y Buenaventura y Cali, donde ya tenemos nuestro gerente logístico, nuestro gerente de corredor logístico integrado con el comité intergremial para que podamos optimizar la operación y ya hemos logrado que tanto los empresarios de transporte, las empresas transportadoras, los generadores y la DIAN se integren para que podamos mejorar nuestro desempeño. Vamos a utilizar estos horarios, los horarios nocturnos, para que se fortalezca toda la operación. Y eso no solamente va a mejorar el desempeño y la competitividad de nuestro país, sino la calidad de vida de muchas ciudades. Saben ustedes que se le señala al gremio transportador de carga en general como si fuera uno de los grandes propiciadores en algunas ciudades, sobre todo en las ciudades puerto, del caos en la movilidad. Pues bien, este uso adecuado de la infraestructura
en horarios en los que realmente no hay una incidencia de la población en particular, haría que el desempeño pueda llegar a mejorar. Incluso con indicadores muy importantes, un 42% de reducción en las emisiones en el ejercicio que se hizo, digamos, en Bogotá para la prueba piloto y que redundaría además en beneficios para el medio ambiente. Quiero pasar rápidamente por este punto y contarles que en materia de fortalecer las herramientas tecnológicas, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de ser fuerte en sus controles a través de los instrumentos que ya se han diseñado, y uno de ellos es el manifiesto de carga. El manifiesto de carga como instrumento que materializa la negociación entre el empresario de transporte y el propietario de equipo, hoy ha sido burlado en muchas ocasiones por empresas que no están dispuestas a prestar un adecuado servicio en nuestro país. Yo les quiero contar incluso una anécdota. En una de las conferencias que tuve la oportunidad de dar en una región en el país, me decían unos transportadores que era tan vulnerable este instrumento que yo, que no conduzco un vehículo de carga, la verdad no sé ni siquiera cómo se prende, me podían traer ya un manifiesto con mi nombre, con la carga ya asignada y diciendo que el despacho se iba a dar entre Pasto, por ejemplo, y Bogotá. Esto lo que refleja es la debilidad en materia de uso de herramientas tecnológicas que hemos tenido. Este instrumento es un instrumento útil para sanear el sector de malas prácticas. Prácticas como las mencionadas hace un momento en materia de evasión de impuestos e incluso lavado de activos. Empresas que extrañamente no reportan el despacho de vehículos o de mercancías, pero que sí están generando ingresos. Empresas que están despachando un gran volumen de mercancía, de equipos, pero que cuando se analizan los costos asociados al transporte son superiores a lo que perciben como ingreso o remuneración por cada uno de los despachos. Así las cosas, en procura de sanear el sector, hemos diseñado, entre otros, un mecanismo de vigilancia adoptado por la superintendencia y conducente a o tendiente a fortalecer el manifiesto de carga como ese instrumento que va a permitir una relación más sana entre el generador de la carga, que es donde se inicia la operación del transporte, la empresa de transporte y por último el propietario de equipo. Esto con la participación de la DIAN y de la UIAF. Y finalmente, contarles que a pesar de que en nuestro país durante los últimos 20 años se han dado aproximadamente unas 16 inmovilizaciones, paros que le han costado muchísimo dinero al país, que han representado muchos obstáculos y dificultades para el crecimiento en esos años. De hecho, pasé muy rápidamente en una de las curvas, pero cuando veíamos la curva o la gráfica de la caída o del comportamiento de la participación mejor del sector transportador de carga en el PIB, veíamos una caída muy importante en lo que fue el año 2016 durante el periodo de la inmovilización más larga que ha tenido nuestro país, que fue de 47 días. Y durante los 20 años con 16 inmovilizaciones no se ha logrado mucho o nada mejor de lo que se pueda llegar a lograr si tomamos decisiones de política pública. Esa es la realidad. Así que le hemos apostado en este, digamos, lapso de tiempo. El ministerio se ha empeñado en este lapso de tiempo a crear mesas de trabajo con los transportadores para hacer entender a quienes aún así no lo hayan comprendido que más que ser propietarios de 1, 2, 3, 4 o 5 equipos, son empresarios del transporte. Y como empresarios del transporte deben pensar con la visión del empresario de transporte y no de forma desarticulada. Y ya hoy tenemos una agenda de trabajo con varios gremios en procura de generar una integración, donde los mismos gremios participan en la construcción de un modelo asociativo, mediante el cual no solamente los propietarios de equipos están, sino que constituyen empresa de transporte y con la misma empresa de transporte pueden hacer una negociación con el generador de la carga en distinta condición. Un modelo asociativo que les permita, con recursos tecnológicos, hacer una adecuada administración de la flota.
La desinformación ha hecho que se pierdan recursos. Y eso es lo que hemos entendido y por eso, incluso con el apoyo de consultores, a gremios les estamos brindando la asesoría para que puedan constituir modelos asociativos, donde puedan distribuir los beneficios obtenidos como sector a cada uno de sus afiliados, donde puedan tener incluso economías de escala, donde el propietario de 2 o 3 equipos no tenga que comprar los repuestos y los insumos a un precio más alto que lo que podría ganar si lo compra dentro de un modelo asociativo donde hay muchos propietarios de equipos que están negociando al tiempo y podemos entonces reducir los costos y ganar a través de las economías de escala. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Lo que el gobierno ha trazado como gran objetivo, y lo dije al inicio, es mejorar las condiciones de competitividad. Pero también nos hemos ocupado durante este lapso de tiempo en pensar en las personas que participan a lo largo de esta cadena, digamos, de logística o de esta cadena de transporte, como lo es el generador, el propietario de equipo y el empresario, en procurar que las condiciones de operación y desempeño de él sean las mejores. ¿Y cómo lo hemos hecho? Brindándoles un acompañamiento. Esperamos, por ejemplo, que a lo largo de este año no tengamos otra inmovilización. Y no porque simplemente no querramos, sino porque estamos trabajando con ellos para ayudarles a entender y que puedan asimilar que el país ha cambiado y que las condiciones para mantenerse en el sector no son las de tabla de flete, sino ser más competitivos a través de modelos asociativos como este que se están planteando. Y eso ha calado, y no solamente ha calado, sino que ha gustado. Así que, pues, quería hacer este breve resumen o descripción de lo que el Ministerio de Transporte está apostando. Las otras presentaciones estaban asociadas a la política de libertad vigilada, seguramente conocida por ustedes también, pero que en otra sesión de trabajo pudiéramos llegar a comentar. Pero quiero dejar simplemente este mensaje. A nosotros nos duele nuestro sector y con los 2 grandes frentes de trabajo que tenemos, que es infraestructura y tránsito y transporte, hemos trabajado en procura de definir políticas que garanticen no solamente la mejora de la competitividad, sino que aquellos empresarios y personas que tienen actividad en este sector puedan permanecer en mejor condición. Cuando hablamos de que los vehículos y las personas que tienen vehículos de más puedan retirarse, también pensamos que lo hagan de manera digna y por eso hemos creado los programas como el programa de reposición. Ese es el mensaje que quería darles y nuevamente reiterar el saludo fraternal del señor ministro, del señor viceministro y de quien les habla en calidad de director de Transporte y Tránsito del Ministerio y pues dejar la puerta abierta para todas las recomendaciones que un gremio tan importante como Fedelicing tenga a bien hacernos, con quienes hemos tenido la mejor relación y durante los últimos meses hemos tenido un canal de diálogo muy expedito y hemos recibido también importantes aportes. Así que quería dejar simplemente esta reflexión y este pequeño informe o rendición de cuentas de lo que venimos haciendo y esperar que sea hasta una próxima oportunidad que tengamos ocasión de vernos. Muchas gracias.